Primero déjame felicitarlo por el tema del altar. Es un librazo y por ir al embarazo de Victoria a los 68 años como esta licencia poética en lactar se considera un milagro colombiano en la literatura, o sea, no solo por su desafío a las convenciones biológicas, sino como una perspectiva, o sea, que trasciende como el realismo mágico a como lo planteaba García Márquez. ¿Consideras que es así? Es una licencia poética, pero pues es la posibilidad poco probable que llamo yo, ¿no? Es algo que realmente aparentemente no es posible, pero si uno se pone a hacer investigaciones y a averiguar, han existido mujeres biológicamente hasta los 60 años han quedado embarazadas, no hasta los 38, pero por inseminación in vitro hay mujeres, hay dos casos, uno de una mujer de 72 años que quedó embarazada de gemelos y una mujer de 68 años en Canadá que quedó embarazada también. Esta mujer tenía la condición de que luego de que murió su único hijo, que tenía 40 y tantos años, no tenía más familia, no tenía nietos, no tenía nada, y decidió pedir que la inseminaran con el semen de su propio hijo. Entonces fue abuela y madre a la vez. Hay algo importante, Harold, y es que en el libro del lactar se considera ciertamente como una metáfora existencial, porque lo que describe es de lactar y ser madre, de las metáforas de la vida. ¿Cómo se manifiesta esta idea en la narrativa de Victoria teniendo 68 años? O sea, ¿de qué manera el acto de dar vida físico, simbólicamente, refleja luchar o encontrar ese propósito para encontrar esos privilegios? Bueno, pues es una, realmente más que una metáfora, yo siento que lactar es como una declaración de principios, ¿no? Es como un statement en el cual a través de esta mujer se hace un cuestionamiento a lo que somos como sociedad hoy por hoy, a las condiciones de libertad a la cual se enfrenta cualquier ser humano, también al replanteamiento de muchos parámetros que se están jugando hoy en día con los géneros, con el racismo, con la posibilidad misma de traer o no a la vida, el juego del aborto, qué sucede en esa situación cuando alguien se ve enfrentado a eso, el clasismo también. Entonces es más una declaración de principios de este personaje frente al mundo y cómo una persona madura de 68 años puede llegar a tener una posición más de vanguardia que la de cualquier joven, ¿no? Entonces, básicamente es una declaración de principios. Es que me parece impresionante que dicen, porque, bueno, en cierta parte se condena a una mujer que desea ser madre a los 68 años, pero se aplaude a un hombre de 80 que engendra a otro hijo. Total, a veces como que el machismo que está inmerso en nuestra cultura está tan infectado que crea esas contraposiciones, ¿no? Claro que en el libro, en Lactar, lo que se hace también es una contraposición del machismo, ¿no? Como esa necesidad intrínseca que hay en el ser humano de mantenernos como especie se ve reflejada en ese personaje antagónico que es don Mauricio, que al final es el que termina como recuestionándose a sí mismo y replanteando la vida y siendo para no dar spoilers, siendo el que se ve obligado a continuar la vida después de la vida misma, ¿no? Visualizar este tema como parte desde la perspectiva del amor. ¿Cómo usted visualiza que el amor verdadero pueda florecer entre la culpa, el escándalo y ese deseo de la rendición? La culpa, el escándalo y la rendición. Hay una cosa muy importante también, pues ahora que mencionas la de culpa, y es que nuestra sociedad está fundamentada en el valor cristiano de la culpa, ¿no? La culpa era el mecanismo para poder manipular, manejar,
conductuarnos, tenernos enfrascados pues en los designios de la fe cristiana. Y pues el personaje de Victoria es un personaje que se llena de no culpa, que no juega con la culpa y sin tener un discurso anti religioso, ni tener un discurso pues panfletario con respecto al tema de la culpa. Con sus acciones y su actitud frente a la vida muestra que no se deja dominar por la culpa, ¿no? Y es como una posición frente a la vida que esta mujer toma, y cómo al tener ese grito de libertad con sus actos, como que no se deja manipular por la culpa. Eso es lo que quería llegar. Para usted, ¿qué significa morir en vida? O sea, ¿cómo se vuelve uno a parir su propia libertad? Como se refleja en el libro. La libertad creo que está en la posibilidad de hacer lo que uno quiere, ¿no? Y lo que hace Victoria todo el tiempo es reafirmarse frente a los médicos, frente a la sociedad, frente a sus hijos, frente a su marido, frente a su amante, en esa condición de voy a hacer lo que quiero. Ella nunca da razones porque quiere hacer lo que quiere hacer, nunca justifica por qué, está ahí tácito, no hay un discurso que diga yo quiero hacer por esto y esto. Pues no, ella lo hace porque quiere y ya. Entonces creo que ese es y aunque parecía la cosa más loca, aunque pareciera algo que va en contra de su condición física y de su estabilidad en la vida, o sea, le puede costar la muerte, ella se sostiene en que quiere hacer eso y lo hace. Uno de los capítulos más importantes es Conciencia. Bueno, para muchos les impacta Ventana, ¿no? Pero Ventana sabemos de que es como una ordenación de todo, ¿no? Dependiendo de eso. Ok. Esta parte sí la quiero abordar, y es sobre la feminidad universal. O sea, trasciende el género. Que eso también está en la mente de muchos hombres al preguntarse cómo se representa la verdadera feminidad compartida entre los personajes de la novela. Por ejemplo, está Victoria y el chofer. Este es un tema bien complejo, el de la feminidad en Lactar, en la novela. Yo he tenido muchas personas, pues también con los discursos wokistas y con estas nuevas formas de asumir la posición femenina y la posición de los géneros en la sociedad, que me parece totalmente válida. Pero también ha habido mucho discurso como un poco sectarista en ese sentido, que dicen cómo un hombre se atreve a hablar del género o del género femenino de esa manera, o de una condición como lactar, si un hombre nunca está en la condición de lactar, ¿no? O sea, y como que es un sentir y un feeling. Y pues mi posición en eso pues ha sido muy contundente desde hace mucho tiempo, y es que yo tengo un lado femenino muy grande. El sentir, la forma de ver la vida, el latir femenino es algo que está inmerso en cada uno de los seres humanos, y que dejamos o no, o permitimos o no que salga a flote. Entonces, creo que el lactar parte casi que la premisa subterránea de todo es eso, es nuestra condición femenina está latente ahí, y la condición femenina es la de dar vida en últimas, ¿no? Quizás ahí sí la condición de generar vida es particularmente femenina en el sentido más estricto de la palabra. Y en el libro se hace un planteamiento de cómo esa condición también se genera en un hombre de otras maneras, ¿no? O sea, de una manera latente, y que en últimas lo que significa es eso mismo, de dejar salir a flote el lado femenino, ¿no? Entonces ahí puedo decir desde mi perspectiva, y para muchos, de que la forma en que la relación entre ellos se desafía totalmente o redefine esas nociones tradicionales del género y el poder, como plasma la novela, a diferentes libros, ¿verdad? Acá eso que acaba de mencionar usted, el género y el poder, es súper importante, porque pues, es una
es una latencia constante en la novela, ¿no? Como el género y el poder, no solo con Camilo, sino pues con todos, ¿no? O sea, el género, la matriarca que de todas maneras no deja de ser esta mujer que parece que pues literalmente no parece, sino que está totalmente indefensa en esta familia, pero ejerce un poder tácito, y ese poder tácito nunca se pierde por su condición de querer estar consecuente con su libertad, ¿no? Mientras que los que están alrededor tratan de ejercer el poder a través de la fuerza, de la manipulación, de la presión, de arrinconarla o de cuestionarla, ella se mantiene en un poder, el poder del querer, del poder de que esto es lo que yo soy y esto es lo que quiero y cómo lo mantengo, y le da una lección de vida a todos los que tiene alrededor mediante esa tensa sumisión, entre comillas, pero que termina siendo el golpe y la mano más dura de todas, que es mantener sus principios, mantener su latir, mantener su idea y mantener lo que quiere ella, mantenerse en su libertad. Uno puede estar, o sea, mientras que uno quiera ser libre, no habrá quien lo pueda esclavizar. Esta pregunta también va para, bueno, en este tema de los problemas de la vida que pues uno enfrenta a una mujer que está a punto de dar a luz, o a veces les cuesta, o hasta incluso pueden perder, ¿no? Entonces, ¿puede un hijo no nacido salvar a una madre que se puede haber rendido? Yo, pues, tocaría ver las circunstancias, pero yo creo que la vida siempre se superpone a la muerte en todas las formas, ¿no? Entonces, un hijo no nacido es un canto de vida, es una posibilidad latente de la existencia. Entonces, es una forma de vencer todas las adversidades que se conjugan en la muerte. Entonces, yo diría que sí. Hay algo importante, es que en las entrevistas, incluso en las publicidades que tú has dado y en las publicaciones que has mostrado referente al libro Harold, que obviamente algunos apoyan tu lado cineasta, pero también están conociendo la fase de escritor, que siempre, o sea, nunca es tarde para empezar. Entonces, ese momento en que cuando viste que el mundo te dio la espalda por cierta parte, pues esta pregunta se la hacen es, ¿qué harán cuando el mundo te dé la espalda por elegir la vida que siempre te negaste en un principio? Yo no me negué, lo que pasa es que no podía, o sea, no fue que yo traté de hacerlo, pero las condiciones no se me daban. Para mí escribir, digamos que una de las cosas más duras, que si yo tengo algún trauma psicológico, o entre los traumas psicológicos que tengo, más bien, no si tengo algunos, sino entre los traumas psicológicos que tengo, fue ese, el no poder escribir, no poder usar las palabras y tener ese virtuosismo. Además que, pues cuando empecé a estudiar comunicación social, muchas de las personas que me rodeaban eran virtuosos escritores, ¿no? O sea, escritores muy grandes. De hecho, pues en mi vida he compartido con grandes escritores y escritoras, han pasado por mi vida y he compartido con ellos y he dialogado. Y para mí era una frustración muy grande no haber podido sacar eso que tenía guardado. Entonces, ahorita que pues sale el Actar otra vez a flote y puedo ver que la gente, he logrado coger. O sea, es una metáfora casi que con victoria, ¿no? Es como usted no puede tener un hijo, usted no puede tener un hijo, usted no puede escribir, usted no puede escribir, usted no puede escribir, y demostrarle al mundo que fui capaz y que soy capaz de reponerme a esa incapacidad de poder escribir y hacerlo a través de mi forma, y cómo esa incapacidad me crea unas herramientas de forma que me dan un estilo muy particular, los capítulos cortos, las frases contundentes, las descripciones
vacías, porque son descripciones que describen todo, pero no describen nada. Entonces, eso me deja es como el resultado de un ejercicio de muchos años, de mucho trabajo, de muchas frustraciones, pero que me da un resultado que me deja muy satisfecho, pues con todo lo megalómano que pueda sonar esto, pero pues la verdad es que es una apuesta que hice durante más de 40 años quizás, y ahorita siento que la empiezo como a ganar. Bueno, desde mi perspectiva, este libro es un boom en el tema de tu escritura, porque tú has escrito libros. Todos los domingos son el fin del mundo, Espiral. Entonces, Espiral pues me parece muy bueno para mí, pero es que la talla es diferente, ya es algo más humano, pero todos los días del fin del mundo también. ¿Qué consideras esa evolución? No, pues yo creo que pues, en ese proceso de superación hice muchos ejercicios. Todos los domingos son el fin del mundo. Hay un libro que se llama, que yo creo que lo voy a traer, dame un segundo, lo traigo, lo tengo por acá. Este libro se llama Todos estamos enfermos de algo que no sabemos qué es. Ah, sí. Este libro pues fue hecho, son frases cortas, frases súper cortas. Laura quiere quedar embarazada para saber qué se siente tener un aborto. O sea, eran frases que desde ahí empezó este libro, que fue desde el 97, creo, y no estoy mal. Fue un ejercicio que empezó con este libro realmente. Empezó con este libro que eran frases y frases y frases, y como que fui dominando la técnica para ir manejando la dislexia, para ir controlando las palabras, para ir controlando las imágenes. Luego viene Todos los domingos son el fin del mundo, que son parrafitos de situaciones que pasan alrededor del mundo sin tener personajes claros. Viene el Espiral, que ya es un personaje dentro de esta dinámica y con una linealidad continua. Luego viene Palabras que se lleva al mar, que ya es una novela más convencional. Que es muy bueno. Una novela convencional. Pero yo dije, bueno, ya tengo medianamente dominado esto. Ahora, pues escribamos como que dejemos el ejercicio al lado y recopilemos todos esos ejercicios que hemos hecho, todos esos ensayos, en algo que sea pues más contundente y que muestre realmente un estilo propio. Y ese es el producto que se muestra en Lactar. Antes de continuar con Lactar, Harold, que me siento muy emocionado, puedo preguntarle, yo no puedo imaginar que tú hiciste manual del pirobo, o sea, jamás me imaginé eso. No, o sea, te comprendo bien que tú has hecho películas referentes a cosas de la vida cotidiana, pero también hiciste junto con Andrés Moya La vida es un hueco. ¿Cómo así? Y con Andrés Moya pues, es un partner de la vida con quien trabajamos muchísimas cosas creativas y hicimos, hicimos 3 libros realmente con Andrés. El manual del buen piro, otro que se llama Del putas y otro que se llama La vida es un hueco. Esos 3 libros eran eran humorismo, era un juego, un divertimento que no era un ejercicio realmente literario, sino era un ejercicio creativo, un ejercicio de vida, también era un ejercicio de complicidad con un momento de la vida que vivíamos y con una logia que trabajamos muchísimo tiempo en publicidad. Y en ese trabajar pues se crearon muchos códigos que quedaron condensados en esos 3 libros. Hombre, también es importante, bueno, retroceder un poco el tema de Lactar. Ahora, hay algo importante, es sobre la historia se presenta como una reivindicación social frente a la mujer al tema de aborto. Por ejemplo, yo visualicé el tema de homosexualismo, racismo y clases obreras, pero como ejemplo, ¿no? ¿Cómo utilizas tú la figura de Victoria para confrontar estos tabúes sociales que se enfrenta hoy día pues, el mundo y la sociedad? Pues para mí eso fue muy importante y es, pues en este momento nos encontramos en un momento muy crítico porque casi que hemos entrado en una nueva inquisición, ¿no? En muchos temas. En satanizar y pues condenar a personas a veces por sus formas de ver y creer el mundo.
y les damos unas condenas que son muy, muy, muy complejas, que son las condenas sociales, ¿no? Y que a veces no se les da la oportunidad de la condena jurídica, legal, normal, o sea, sino que se les condena socialmente por sus acciones o por sus convicciones. En este momento, la sociedad se encuentra en un momento, en una situación donde se ha generado una nueva Inquisición, decía, en el cual se juzga a las personas de manera social, pero no se les da la posibilidad de defenderse y ser condenadas jurídicamente o absueltas jurídicamente. Y se da en torno a temas muy complejos como pues sus creencias sexuales, sobre su posición racial o sobre el racismo. La posición de Victoria frente a todos estos temas trata de salirse o estar dentro del marco de lo que sucede en este momento sobre el juzgamiento social que se hace de múltiples perspectivas de cómo se ve la vida y cómo se asume, y se crea pues también dentro de esas posibilidades casi que una nueva Inquisición en la cual, frente a posiciones a ciertos temas de género, del feminismo, del machismo, el aborto, bueno, muchísimos de estos temas, se crean a veces juicios sociales que condenan a las personas más allá de lo que pueda haber un juicio legal. Y estos juicios sociales son 10 veces más destructivos y condenatorios que los juicios legales. Entonces, lo que pasa con Victoria es que se enfrenta a esas situaciones mostrando como la libertad con la cual una persona aparentemente sin tendencias, sin prejuicios, bueno, puede que tenga los prejuicios, pero con una visión muy libre, se enfrenta a todos estos temas de una manera álgida y da la posibilidad a que cada quien tome el camino que mejor le convenga y le parezca desde su sentir y su ser. Entonces, para mí eso es muy importante, la manera en que Victoria confronta todas estas situaciones a las que aparentemente una mujer de 68 años nunca se enfrentaría, y ella lo hace de una manera leve, breve y aleve, como diría Italo Calvino. Entonces, bueno, en cierta parte nos preguntan si no se puede considerar que el seguir adelante ahí en la historia con ese embarazo se puede considerar tal vez acto político personal, puede ser ambas cosas, pero referente al papel de la mujer, Harold, ¿piensas que en este papel de Victoria es la propia resistencia en contra de las normas opresivas? ¿Qué sucede? Claro, es una posición frente a las normas, frente al establishment, en todo sentido, hasta en el establishment aparentemente de vanguardia que existe. Es un cuestionamiento a todas las posturas posibles que haya. O sea, muchas feministas se van a sentir aludidas y quizás ofendidas con la posición que tome Victoria, pero también muchos machistas, también muchos racistas, también muchas personas de la comunidad LGTBI se van a sentir confrontadas con las posiciones que toma Victoria frente a sus designios y hacia sus juicios, entre comillas, que tiene, aunque ella aparentemente no juzga a nadie. Entonces sí pienso que es una reevaluación a lo que somos como cultura y como sociedad hoy por hoy. Te me adelantaste, pero sí, quería llegar ahí, Harold, porque voy a serte sincero, referente a todos estos capítulos que me han encantado, vamos a hacer algo del tema pues espiritual. ¿Piensas que la historia de Victoria de la TAR va inspirada, puede ser ciertas partes, cierto momento, al relato bíblico de Isabel, al dar a luz y ser madre de Juan el Bautista? Pues obviamente tiene muchísimos guiños históricos bíblicos, pues no solo ella, sino Sara, la mujer
que a los 60 años también da luz. Varias personas de las comunidades religiosas católicas me han escrito hablando de que, pues, que tiene referencia a esos personajes bíblicos. Sí, los tiene también con una licencia muy libre, y también tiene referencias a otros temas literarios más convencionales, como Madame Bovary, y pues a escritoras, a muchas escritoras, Marguerite Yourcenar, Duras, bueno, a muchos, a mucha visión femenina desde la literatura. Sí, puede ser un milagro colombiano, como en la primera pregunta. Claro que para muchos están en ese debate, ¿no? El referente que llevas ya con el libro, porque dicen, ¿este embarazo de Victoria es un milagro o una herejía? Pues no sé, yo ahí no entro a tomar parte. No, tranquilo. Bueno, pero también voy a recalcar el tema de la mujer referente cuando está vulnerable. ¿Cómo se despide una mujer de la versión obediente de sí misma? Pues puede ser con rabia, con amor o con llanto. ¿Cómo lo expresas tú? Pues, la sociedad colombiana es una ciudad machista por excelencia. Pues hablo de la sociedad colombiana, pues porque es en la que vivo y en la que conozco más profundamente, pero evidentemente todas las sociedades contemporáneas de una u otra forma lo son, la africana, la norteamericana, todas las sociedades son machistas por herencia cultural, y yo lo que veo es que lo que plantea este personaje es lo que decía en un inicio, que la libertad, o sea, nadie podrá esclavizar a alguien que en su corazón es libre, ¿no? Y esta mujer, Victoria, es un corazón libre, y muestra que por más machismo y por más imposición de control y de dominación masculina, ella sale adelante y triunfa en su libertad. Tú hablas referente a la libertad. ¿Cuántas veces una mujer puede nacer en una sola existencia? Yo diría que no solo una mujer, sino todos los seres humanos tenemos la capacidad de reinventarnos día a día, y podemos renacer tantas veces como respiremos, quizás. Es una capacidad que a veces no ejercemos, ¿no? Nosotros, yo digo que todos somos mutantes, ¿no? Y todos cambiamos. Y así como la vida es una mesa redonda, el ser humano está puesto en esa mesa redonda, y hoy cuando está en una orilla, mañana está en la otra, y vamos girando en torno a esa mesa. Y en esa mesa, pues si queremos y tenemos la voluntad, y a veces si las circunstancias de la vida nos lo prestan o nos obligan, pues mutamos y cambiamos. En tu perspectiva como escritor, Harold, ¿qué duele más, la muerte física o la ausencia del sentido? Yo creo que la ausencia del sentido es lo más grave. O sea, cuando no hay sentido de la vida, es una muerte en vida. Nos convertimos en zombies, en fantasmas que andamos por el universo dándonos tumbos y sin voluntad propia. No tener sentido es la condena más grande que puede tener el ser humano. Bueno, ahora perspectiva de escritor referente a la creación de personajes. Siendo tú el mismo, pues Dios, de tus personajes que puedes plasmar, pues en un personaje, ¿qué le dirías a la muerte si te visita cuando apenas está aprendiendo a vivir? Pues sería una sorpresa no grata que llegase la muerte cuando uno está aprendiendo a vivir, pero creo que a la muerte hay que mirarla con los ojos de frente. Creo que pues, es una latencia. Desde el momento en que nacemos estamos en una carrera, llegar a ella es el fin necesario y que todos tenemos. Nacimos para morir, y por eso creo que literariamente yo invito mucho al lector a que se cuestione qué está haciendo con su vida. A mí no me interesa tanto contar historias, sino cuestionar al que está frente a las páginas
que se cuestione su propia vida, quizás para enfrentar esa muerte que nos va a llegar a todos. Continuando con las preguntas, voy a decir la de los fans. Y es, Harold, muchas gracias por lactar y obviamente felicitaciones por todo el trabajo que has hecho. Ahora, la pregunta es, ¿qué tan rota debe estar una familia para que su amor esté condicionado en silencio a la apariencia y el sacrificio del alma? Es complicado, ¿no? O sea, ahí también la familia es una institución forzada, eso es algo que yo he dicho en muchas veces, y la gente pues como que les da urticaria porque social y religiosamente y culturalmente la familia parece ser la base fundamental de lo que somos. Pero si uno se mira históricamente, la familia es una institución que se formó por conveniencias económicas, sociales, logísticas, y que si uno la mira en muchas tribus y en muchas culturas, no tiene absolutamente nada que ver con lo que nosotros consideramos como familia, y que pues dentro del esquema de sociedad en el cual nos hemos enfrascado, pues la hemos armado necesariamente y hemos creído en ella, ¿no? Entonces, a veces lo que sucede con la familia es que yo creo que lo que se necesita para que exista una familia es una voluntad de crear una armonía entre un grupo de personas. Y a veces esas personas no tienen esa voluntad y por cuestiones biológicas, circunstanciales, físicas, intentan mantenerla forzadamente, y lo que crean son pues situaciones forzadas que se vuelven intolerantes y pues casi que pequeñitos infiernos. Entonces yo creo que el llamado es a considerar que lo que llamamos como familia sea algo no forzado, sino algo armónico y necesario que nace del corazón, ¿no? Ya estando en la literatura, ¿cómo es plasmado en el cine el lactar? Ese es un lío que espero poder resolver y me encantaría poder resolver. A veces digo, no lo quiero hacer porque me he encontrado que con lactar, el lector, o logré de la manera en que escribí que el lector sea parte creativa, que el lector termine de armarse en su cabeza los personajes, las situaciones, el escenario y casi que las razones para que los personajes actúen y hagan lo que hacen en el libro. Y a veces me da el susto de que si hago la película como que condicione lo que está escrito, como que se frene, como que se vuelva, esta es Victoria, este es Camilo, esto es por esto. Y una de las cosas más bellas que me ha pasado con lactar es eso, ver que yo no escribo como es Camilo, yo no sé, se sabe que es una persona de color, pero de raza afro, pero no más, no se dice si es falaco, si es alto, no se sabe cómo es Victoria, si es una señora arrugada o no, si es vieja, si es gorda, si es flaca, si es de pelo blanco, no se sabe cómo es ella, y me llama muchísimo la atención ver que el lector es quien acaba de crear esa película, y no sé, me da susto como violar esa posibilidad creativa frente a los lectores. ¿Cuál sería la actriz? ¿Cuál sería el actor? Pero sí, es que muy difícil, muy difícil. Ahora, referente a ello, ¿qué símbolo representa este nuevo comienzo en tu vida? No, pues esto fue un renacer completo que bueno, que viene de un cuestionamiento cinematográfico, desde la patasola mismo, como cambiar los géneros, cambiar las narrativas, experimentar en otros lados y entrar en este mundo literario. Para mí es una aventura totalmente creativa que pues obviamente muestra un lado que poca gente conoce de lo que yo quiero expresar, pero que también pues colateralmente va a afectar mi producción audiovisual. Ahorita estoy pensando en otro tipo de proyectos, en otro tipo de narrativas, como borrar esa imagen que yo mismo autocreé mía del rey de la comedia.
eh, y meterme en temas más profundos, más humanos, sin que las comedias no lo fueran, sino pues de pronto más dramáticos, en géneros más convencionales o en otros tipos de géneros. Eso me tiene alucinando, la verdad. Bueno, ya que el libro habla del renacer, ¿qué miedos tuviste que soltar para renacer tú? Muchísimos, hermano, muchísimos. O sea, esta novela, Lactar, es el trabajo de muchísimos años, más o menos 15 años de trabajo, de escrituras, de reescrituras, de confrontaciones, de cambios en todos los sentidos. Una de las cosas que más me parece paradójica es que con toda esta evolución tecnológica y del audiovisual y que el cine está cogiendo unos matices tan distintos, ya la gente no quiere ir a los teatros, por lo menos no a ver las películas convencionales, solo las películas de entretenimiento, blockbusters y eso ya, la cinematografía convencional como que no se desgusta. Volver a lo más básico en vez de volver a lo más básico, o sea, a las palabras, a la literatura, para volver a dar el salto de nuevo a experimentar en lo audiovisual. Entonces es un camino muy bello, muy hermoso, la verdad. La estructura narrativa que tiene Lactar es una estructura muy acorde, muy de la mano de las nuevas estructuras narrativas que se dan en los medios de las redes sociales. Paradójicamente, ¿no? O sea, un medio tan convencional como la literatura, eh, haberlo abordado y haber llegado a la conclusión de casi que escribir en forma de TikTok o de Instagram es paradójico, ¿no? Justamente yo te iba a decir eso todos los días cuando abría Instagram. La TAR es o sea, siempre parecía la policía. Yo dije, no, Jaro, ya, quiero leer la TAR porque tantas veces que salía así, porque yo dije, bueno, está muy bien eso. Así que el libro trata de entender el cuerpo, el envejecimiento y la creación. Dado que es un acto de latar, eh, es el acto de una metáfora de nutrir más allá de lo físico, o sea que es como construir una nueva identidad que se queda para siempre en tu vida. ¿Está libro? No, yo creo pues que ahora hay que, pues bueno, sí y no. O sea, seguiré evolucionando, estoy incursionando en otras cosas muy distintas en este momento, en procesos creativos, estoy escribiendo otras cosas para ya en términos de audiovisual y eso, pero en términos literarios sí es una brecha que me gusta mucho lo que acabo de plantear con Lactar y ya tengo como la idea de 2 o 3 libros más dentro de este mismo universo, por decirlo de alguna forma, dentro de esta misma lógica, dentro de este mismo estilo, y es hablar de la condición del ser humano y de lo que somos como humanos para mantenernos como especie, ¿no? Y de la condición del individuo frente a la libertad social que existe. Para poder culminar, tenía una perspectiva, pero obviamente te la tengo que decir, ya que está siendo una de las películas más vistas en Prime, La Pata Sola. Yo dije, imagínense donde el chofer se vea la pata sola en la carretera. Los infieles serán condenados por la pata sola. No, lo de la pata sola es una cosa muy paradójica porque es como también una reivindicación, una apuesta. Cuando hicimos la pata sola, y hoy en día me llueven muchísimas críticas y pues casi que la gente aficionada al género del terror me juzga y me dice que es una película que no entra dentro de los códigos del terror, que la tildan de mala y de perversa y de ordinaria y de que eso no es terror y esto. Y para mí fue pues una cuestión muy dura porque había sido una apuesta muy a conciencia, tratar de hablarle a nuestro público, al público raso, en tono de terror y contarle sus miedos y hablarle de sus miedos. Cuando la lanzamos en cines, pues obviamente esa comunicación con el público raso no la hubo, porque el público raso no está viendo a ver ese tipo de películas a los teatros. Y pues los que van a ver las películas en los teatros, pues es el público especializado que le encanta el terror de género con sus claves y sus puntos y con sus estéticas y su esto.
Y empieza, cuando la subimos a Prime Video, y empieza esta ola gigante de ser la película más vista colombiana en streaming, en estas plataformas, y empieza a haber esta locura que no solo es en Colombia, sino que también en México, y empieza a haber también en Chile y también en Argentina. Yo empiezo a indagar cuál es la reacción del público, y pues evidentemente los puristas del género del terror siguen despotricando y diciendo que es mal, da miedo, pero verla. Y, pero llega el público convencional, el señor del taxi, el señor de la tienda, el señor que generalmente no se aventura, pero se siente atraído por la empatía que siente con respecto al tema de la infidelidad, con respecto al mito que es tan cercano a nosotros. Y nos damos cuenta de que les fascina y les encanta la película porque está hablada para ellos, no para el que ha visto 200 o 300 o 1000 películas de terror y que es un fanático de ese género. Entonces eso nos da una satisfacción muy grande, y muy probablemente sea algo que pase con Lactar. Quizás en los círculos literarios se denigre la novela, se juzgue, se diga, pero lo que me he dado cuenta es que los lectores, y sobre todo las lectoras comunes y corrientes, gente, una señora de una panadería que era la que atendía, que yo pensé que no leía libros, de hecho no fueron una sino dos, estaban alucinadas leyéndolo y diciéndome que no les había conmovido tanto algo desde hacía mucho tiempo, y que habían llorado a mares leyendo el libro. Entonces, esa conexión con el público raso, saliéndonos de los mismos prejuicios que existen en la élite intelectual y creativa, eso me tiene muy, muy, muy contento. Me hizo reír para que le da miedo no verla, no. Pues yo digo que es mejor, pues da miedo morirse de susto. Pero muertos del susto fue otra cosa que también marcó un hito, ¿no? Sí, yo me acuerdo alerta con la camisa de mi cúpula. Oye, no me acordaba, Harold, y es que tú produciste, nunca te pregunté y te quiero preguntar sobre una película de Viviana Gómez Echeverri. Tú la produjiste, ¿no? Yo ayudé en la producción, estuve apoyando a Viviana, que hizo un trabajo maravilloso. Bueno, eso es otro punto. Esa película de Viviana, pues habla de la isla de Providencia. Y yo tengo pues fue filmada y narrada allá. Y yo tengo una profunda relación con la isla de Providencia. Entonces, cuando Viviana me cuenta que está haciendo este proyecto y me pide que como que la apadrine, entre comillas, pues yo digo, de una, hagámosle, vamos. De hecho, yo escribí un libro que es poco conocido, que se llama En el ojo del huracán, que es sobre la destrucción de la isla de Providencia durante el paso del huracán Iota durante la pandemia. Es una serie de crónicas del antes, el durante y el después. Y bueno, pues hablando de la película de Viviana, pues era pues primero apoyar a una mujer que me parece maravillosa, una persona súper talentosa como lo es Viviana, y pues que tenía un tema que me alucinaba, que era la isla de Providencia. Entonces, y es una película muy bella que ha ganado muchos premios y que pues afortunadamente está muy bien rankeada esa película. Sí, y bueno, también felicitarte porque una película que no hablan de tu trabajo es Locos, ¿no? Que gracias a eso Marcela Carvajal ganó el Maco, ¿no? Bueno, pues Locos es una película que yo amo. Locos es una película que también fue como un startazo, como un punto de partida para un grupo de personas que configuramos el equipo de trabajo en esa película. Una maravilla haber trabajado con César Vadillo ahí.
que es un actor brutal, pero pues además fue una aventura porque la grabamos en un manicomio real. Eso, nos fuimos y nos insertamos en el manicomio de Cibaté y la grabamos entre enfermos mentales reales que nos apoyaron. Fue una cosa muy bella, pues, la verdad. Y pues Marcela siempre ha sido como mi diva del corazón y del alma, una compañera absoluta ella sale hasta en La Patasola. Hace unas voces en La Patasola. De hecho, la llamé cuando se dio todo este fenómeno en las plataformas, que todo el mundo, que ser la película colombiana más vista, la llamé y le dije gracias por acompañarme en las buenas y en las malas, porque con La Patasola también pasó eso, ¿no? Que fue ir del infierno al cielo, literalmente. Una quiebra económica, nadie quería ver la película, nadie la quería comprar, nadie creía, y pues afortunadamente, el público, que es el Dios supremo en estos avatares, pues nos ha dado su venia. Justamente yo me acordé una entrevista que le realicé de las primeras a Mario Mendoza, referente en el tema de, bueno, y otros relatos que hablaba sobre el mar. Y yo le hice una pregunta y está muy bien, pues hacérsela a usted, que dónde se refugia el alma cuando ni el mar la puede consolar, referente a esa tragedia. Es que es difícil, ¿no? Mira, en torno a lo del ojo del huracán, yo estuve después de que pasó el huracán, yo me fui a hacer la investigación para una novela que era una persona que se iba a refugiar en el mar después de una pérdida gigante y lo sorprendía una catástrofe, una hecatombe más grande, que era un huracán. Entonces yo quería ver cómo podía hacer esa relación. Cuando llegué a la isla, hubo una cosa muy bella en la isla, y es que la gente estaba totalmente destruida, no había dónde vivir, no había comida, no había nada, y el refugio seguía siendo el mar. Me acuerdo que nos íbamos, no había comida, entonces nos íbamos en una pequeña lancha con unos amigos, con unos amigos muy queridos, con La Pontona, con Olivier, que es su esposo, con Raya, que es un marinero, y nos íbamos a buscar comida en el mar y nos íbamos con las caretas y sacábamos langostas, y en el medio de la desgracia más grande estábamos comiendo langosta recién sacada del mar. Y había una solidaridad total, había una hermandad, había un corazón muy grande. Entonces yo creo que el mar siempre es un refugio. Yo no sé, esa condición casi del líquido amniótico que tiene el agua del mar nos da la posibilidad de que la vida, o la condición de la ilusión de que la vida siga. Gracias por compartirlo. Y ya me acordé del libro de Mario Mendoza, La Travesía del Vidente. Ok. Por último, ¿cómo define este libro, Delatar, en una palabra? Libertad. Es un canto de libertad, es libertad, es una metáfora sobre la libertad. Puro movimiento del corazón, como Díaz Solís Sístola. Es vida. La libertad es una reflexión en torno a la libertad en muchos aristas, ¿no? No solo en eso, sino en la libertad frente al otro, en dejar que el otro sea lo que quiera ser también, ¿no? No solo en la libertad propia, en el onanismo casi, en lo que uno cae a veces en el discurso de la libertad, sino en ser libre y dejar ser libre, que es tan importante. Te la encargo la foto, te la encargo, si me la puedes mandar ahorita sería maravilloso. Me parece perfecto. Y bueno, esto sí, este es tu espacio, Harold, para que digas redes sociales, invita a la gente a seguir Delatar, que la verdad, muy bueno. Y bueno, también eres muy agradecido, ¿no? Porque al final del libro están todos los agradecimientos. No, pues eso es algo muy importante que me pareció resaltar, y ha sido algo muy bonito, ese último capítulo, que
uno no escribe solo, ese mito de que el escritor es un escritor de soledad, de estar ahí en su estudio, enfrentado contra el papel o la pantalla del computador, y esa aventura casi, a veces me parece que un poco fetichista, ¿no? De que es el producto de un individuo y la genialidad de un ser. Y eso me parece que ya no estamos en esas épocas para crear esos falsos ídolos, ¿no? Del individuo, del gran creador o la gran creadora solitaria que se enfrenta a esto. Pues uno ve, por ejemplo, García Márquez tenía tantos lectores de sus obras y las reconstruía tanto a partir de las lecturas que tenía. Pues Shakespeare es el ejemplo máximo de eso, que era la escritura sobre la escritura de lo que hacían los actores en su teatro. Y entonces hubo tantas personas que leyeron, discutieron, me dieron sus puntos de vista, y pues el agradecimiento a ellos. Y pues frente a las personas que están viendo este video, que ojalá se tomen el chance, la oportunidad, así sea en una librería o en una biblioteca, de ver Lactar y echarle un ojo, y ojalá lo lean. Es una oportunidad de hacer un viaje, y que pues si lo hacen y se convencen y se dejan seducir de esas palabras, me escriban y hablemos, porque es súper importante este diálogo sobre este tema, que es básicamente la libertad del ser contemporáneo. Lactar. Menos mal, porque no terminó diciendo mi gente linda, mi gente bella. La patadita para Lactar. Buenísimo. Harold, muchas gracias por la oportunidad, gracias también a Planeta por el puente, y bueno, muy agradecido, Harold, por la oportunidad, y mucho éxito y bendiciones, y nos vemos en el próximo libro. No, ojalá nos veamos en Cúcuta, espero Claro ir que sí. a la Feria del Libro, a que hagamos un conversatorio allá con la gente, con Lactar. Ojalá también podamos en Cúcuta tener El Ojo del Huracán, tener estos dos libros sería una maravilla. Y pues a la gente que siempre que quiere leer, que lea, y a los que quieren escribir, que como yo, que lo hagan. No hay límites, y la testarudes vence cualquier cosa. Ser testarudo también es un acto de libertad. Para las que sea, papá. Para las que sea, papá. Nos vemos, Harold. Un fuerte abrazo, bendiciones. Bueno, chao. Gracias por todo. Con mucho gusto.